Muy buenas noches, muchas gracias a la Universidad La Salle de Bolivia. Marta, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto por la gran oportunidad de poder conversar, compartir alguna información sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en Perú, que es tan importante para toda América Latina, ¿no? Para toda América Latina, en especial en países andinos como los nuestros. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se está... Licenciada Rosa, falta que la ponga en presentación completa, pero sí se ve, exacto. Ahí, perfecto, ahora estamos ok. A ver. Bien. Bueno, me han pedido que pueda conversar, que pueda compartir información sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en Perú, que es un tema bastante importante en estos últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, donde se ha podido visibilizar que este grupo etario es el grupo que también está menos atendido por el Estado, ¿no? La pandemia ha desnudado de alguna manera, y creo que toda América Latina lo ha padecido, el gran descuido que han tenido los estados en las poblaciones más vulnerables, en hacer posible y hacer accesible los servicios más básicos como salud, educación. Y bueno, los grupos más vulnerados o los grupos más afectados han sido los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, voy a pasar. Por favor, Marta, me indica si es que hay algún tema de que no se escucha o no se ve para poder Licenciada Rosa, perfecto. Estamos viendo la segunda diapositiva, los puntos claves, y le escuchamos perfectamente. Sí. Gracias, gracias. Bueno, yo quería que conversemos ahora sobre 4 puntos muy simples, sencillos, que tienen que ver uno con cuántos son los niños, niñas y adolescentes en Perú y cuáles son sus características, quiénes son, cómo están. Luego también quería compartirles los derechos más afectados, los que han sido más afectados por este grupo, ¿no? A raíz de la pandemia. Luego, qué elementos están afectando, no solo a raíz de la pandemia, sino ya desde antes, ¿no? Qué elementos afectan, qué factores afectan el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y cuáles son esos retos y desafíos que desde organizaciones como las nuestras, que están vinculados a la Salle también, vamos, digamos, planteándonos como retos, como posibilidades futuras, ¿no? A ver. A modo de introducción, tendría que decir que nuestro país, Perú, desde el año 1990, ratifica, como muchos países de Latinoamérica, y es uno de los primeros países que ratifica, la Convención por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y desde esta ratificación, es decir, que el Estado peruano se acoge, se compromete a desarrollar o a generar políticas e instrumentos legales para la protección de los derechos de la niñez. Y es así, desde el año 1990 hasta el año pasado, que se cumplió 32 años de la ratificación de la convención, en el Perú se han generado muchos instrumentos, un marco legal que brinda condiciones para poder desarrollar desde políticas, proyectos, programas a favor de la infancia, ¿no? Voy a compartir algunos de estos instrumentos, ¿no? El primero de ellos y el que ha sido muy importante y con el que se está trabajando hasta ahora y que se ha reajustado y mejorado es el Código del Niño y Adolescente, que es uno de los instrumentos más usados, el que, digamos, es el marco legal más importante que ha tenido este grupo en el país.
Luego de ese instrumento están también los planes nacionales de acción por la infancia, ¿no? Desde la ratificación hasta el momento se han tenido muchos planes donde se evidencian objetivos estratégicos, líneas estratégicas que permitirían lograr o contribuir a que los niños crezcan felices, que los niños tengan un desarrollo integral en sus vidas. Luego también la creación de defensorías del niño y adolescente, las de MUNAS, que son instancias que se crean en los municipios locales, básicamente a nivel de provincia. Cada municipalidad, no sé si ese término municipalidad también se utiliza en Bolivia, cada comuna debería de tener un área o un espacio de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde se ve temas de atención frente a casos de desprotección, maltrato, violencia. Luego también hay otro instrumento importante que es el reglamento del decreto legislativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes en caso de que están abandonados, donde no tienen protección parental, ¿no? Luego también están los derechos de la niñez en el acuerdo nacional y en los acuerdos de gobernabilidad. En el Perú existen desde hace algún tiempo una intención política, digamos, de que los aspirantes a diversos cargos públicos, desde el presidente hasta gobernadores regionales, alcaldes, en cada nivel de gobierno, se desea o se aspira a que estos aspirantes se comprometan a trabajar dentro de sus planes de gobierno, a trabajar en favor de la infancia, ¿no? Entonces se ha promovido también la incorporación de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en estos programas de gobierno de los diversos partidos políticos, sea a nivel local, regional y nacional. Eso como una manera también de visibilizar y poner en agenda la importancia de atender la infancia y la adolescencia. También, por ejemplo, se ha creado la adjuntía para la niñez y la adolescencia en la Defensoría del Pueblo, que también para nosotros es muy importante porque ellos pueden monitorear y emitir informes en torno a cómo se está dando la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, también esto es un espacio, un área que se crea para poder monitorear si es que se está cumpliendo o no los derechos de los niños. También hay un aspecto muy importante de los últimos años es la prioridad de la niñez y adolescencia en el presupuesto público. Hasta hace 3 o 4 años hemos tenido planes, leyes, etcétera, pero mientras no haya un presupuesto desde el Estado que permita garantizar el cumplimiento de esos planes, de esas aspiraciones, pues eso casi es difícil, ¿no? Entonces, ha habido también desde las organizaciones de la sociedad civil un intenso trabajo para incidir en las decisiones desde el Estado, en el Ministerio de Economía, de que haya un presupuesto con enfoque de infancia y adolescencia, que un enfoque de derechos, ¿no? Donde desde el Estado se pueda garantizar un presupuesto mayor y no ínfimo como hasta el momento se ha ido dando, ¿no? Y otra ley, una ley también muy importante en vista de que la violencia es uno de los problemas más difíciles que pasan los niños, es la ley contra el castigo físico y humillante, ¿no? Porque culturalmente en nuestra sociedad todavía el castigo físico continúa siendo un instrumento para la corrección de la conducta de los niños, ¿no? Entonces hay una ley que se ha desarrollado en Perú que trata de un poco luchar contra esa práctica, ¿no? Muy arraigada todavía en nuestra sociedad. Bueno, así, de manera resumida, podemos ver que en Perú hay un marco legal, políticas que están encaminadas a dar condiciones para que la sociedad en general, las instituciones en general, protejan a la niñez. Ahora, ¿cuántos son los niños, niñas y adolescentes en el Perú? Según el Registro Nacional de Identidad, la RENIEC, hasta el momento se tiene registrado 10.494.000
651 niños con DNI. De esto, el 49.1% son mujeres, niñas y adolescentes, y 50.9% varones. Podemos decir que hay cerca de más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes en el Perú, que son el 31% de la población total. Asimismo, en 7 regiones del país, en el Perú, en 7 regiones que ustedes ven que están con color celeste, la población de niños supera a los 400.000. Lima Metropolitana, que es la capital del Perú, que ven en color amarillo, tiene 2.731.572 niños, niñas y adolescentes. En el Callao, 332.139 niños, niñas y adolescentes. Las 2 regiones con menor cantidad de niños es Madre de Dios y Moquegua, ¿no? Madre de Dios es la parte de la selva del Perú, que está muy cerca a Bolivia también, y Moquegua, ¿no? Que es una de las regiones con menos población. Bien. Ahora, ¿qué características tienen los niños, niñas y adolescentes? Haciendo una revisión con algunas fuentes, por ejemplo, con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que es un espacio de concertación donde se hace seguimiento de los acuerdos, seguimiento de las políticas a favor de la infancia, hemos recogido algunos datos. Por ejemplo, ¿cuántos niños en situación de discapacidad, ¿no? De este 31% de nuestra población? De acuerdo al censo, el 2017, 437.686 tienen algún tipo de discapacidad, que es más o menos el 4.8% de la población menor de 18 años. ¿Con qué servicios están contando los niños? El 88.3% tienen un servicio de agua potable, el 78.6% tienen servicio de desagüe, el 96.1% tiene energía eléctrica. En cuanto a la pobreza monetaria afecta a 21 de cada 100 niños, 56 de cada 100 menores de 5 años de zonas rurales. ¿Con quiénes viven los niños? 700 de cada 1000 niños viven con ambos padres, 220 de cada 1000 niños viven con la madre, 23 de cada 1000 niños viven con el padre nada más, 40 de cada 1000 niños tienen padre y madre vivos, pero no viven con ninguno de ellos, 17 de cada 1000 niños son huérfanos o no se tiene conocimiento de la situación de los padres. El 52.5% de los hogares tiene entre sus miembros al menos un niño, niña y adolescente, ¿no? Entonces, esta data nos dice más o menos cuáles son las características, a qué servicios están accediendo, cómo les afecta la pobreza y cómo está el vínculo familiar, ¿no? Que también ahí nos hace ver quiénes son por dónde están los más vulnerables, ¿no? Ahora, la pandemia, como mencioné al inicio, definitivamente ha afectado de sobremanera la situación de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y los derechos que han sido afectados básicamente tienen que ver mucho también cómo los ingresos de los hogares han sido afectados, ¿no? Ha aumentado la pobreza infantil porque las familias han pasado a una situación de pobreza y ha acrecentado algunas brechas que ya existían, ¿no? Antes de la pandemia. Por ejemplo, en el primer año de la pandemia, el 40.5% de niños y adolescentes vivió en pobreza. UNICEF es una fuente muy importante con el que nuestra organización trabaja mucho en espacios de concertación y en diversos, digamos, acuerdos. Y ellos tienen una información muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al derecho a la salud y nutrición, si bien se había reducido la desnutrición crónica, la reducción de la anemia no ha sido significativa, ¿no? Sigue afectando alrededor del 39% de los niños menores de 3 años, que los 3 años son los años claves para poder iniciar un proceso de desarrollo adecuado que le va a servir para toda su vida, ¿no? Entonces, es una etapa clave donde los niños necesitan estar mejor alimentados, recibir estímulos socioemocionales adecuados que puedan
dar posibilidades a futuro, ¿no? Sin embargo, es todavía para nosotros un gran problema el tema de el padecimiento de la anemia. El sobrepeso también es un gran problema ahora y sobre todo en pandemia se ha agudizado. Entre el 2007 y el 2018 el sobrepeso aumentó en niños, niñas y adolescentes y actualmente afecta a 1 de cada 5 niños. Existen también normas, creencias sociales que influyen en el uso de métodos anticonceptivos. Solo el 48% mujeres de entre 15 y 21 años, donde hay un grupo de chicos, de adolescentes que son parte de este grupo, no logran acceder, no lo utilizan. Y un tema bastante importante también vinculado al tema de la salud mental propiamente, es el tema de la depresión y el suicidio, que figuran como las principales causas de muerte en adolescentes en los últimos años. Un estudio que hizo UNICEF también en el Perú, en 2020, encontró que el 33% de los adolescentes padece o tiene riesgo en su salud mental, ¿no? Entonces, este problema, digamos, vinculado al derecho a la salud, es un tema que, por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo desde Tarpusunchis, porque nosotros trabajamos en instituciones educativas, hemos visto desde el año pasado que han retornado a la presencialidad bastantes dificultades para el tema de la convivencia escolar, porque se evidencian crisis socioemocionales, el tema de la depresión, de la ansiedad, del estrés y una serie adicional de problemas psicosociales, ¿no? Y obviamente ahorita está muy vinculado también al tema de la educación, que bueno, ya lo iremos viendo en las próximas diapositivas. La pandemia ha intensificado estas brechas, como decía, ¿no? En el acceso de los servicios a niños, niñas y adolescentes. Desde abril del 2020, cuando ya estábamos en pandemia, hay una brecha estimada de cobertura en la suplementación de hierro de más de 210,000 niñas menores de 5 años. En adolescentes, la atención de servicios de salud sexual y reproductiva disminuyó en un 67% a nivel. Es decir, los servicios ofrecidos a los niños y adolescentes más perjudicados por el contexto del COVID fueron el de crecimiento y desarrollo, es decir, muchos niños no llegaron a acceder a la suplementación de hierro y a los servicios de salud sexual y reproductiva, en el caso de los adolescentes. Bueno, en cuanto al derecho a la educación, hasta el 2019 hubo un deterioro en el logro del desempeño lógico-matemático y el lenguaje a nivel primario y una ligera mejora en el secundario. Pero sí en el 2019 se mejoró los niveles de culminación oportuna, deserción y repitencia, pero se observaban las brechas. Con el COVID esto se ha deteriorado, el desempeño lógico-matemático y se ha disminuido el avance de acceso y permanencia de los niños, ¿no? Hay casos de deserción en las escuelas, por ejemplo, donde nosotros trabajamos en plena pandemia, muchos chicos dejaron de estudiar por ayudar a generar ingresos en la familia, ¿no? Entonces, definitivamente la educación también es un derecho que ha sido bastante golpeado por la pandemia y sobre todo en este grupo etario, ¿no? En cuanto al tema de la protección social, pensando más en cuáles son esos servicios sociales que desde el Estado se les da a los niños. Hay 3 programas importantes que tenemos en el Perú que se dirige a los más pobres, ¿no? Uno es el CUNAMAS, que es un servicio de atención de un centro de estimulación, de una guardería, por llamarlo así, para que las madres puedan trabajar y los niños puedan quedarse en estos centros protegidos, cuidados, bien alimentados y estimulados, ¿no? Esta disponibilidad fue disminuyendo también porque tenían una oferta limitada con la pandemia, tras la pandemia, ¿no? Luego el programa Juntos, que es un programa también desde años que tiene el Estado, donde garantizan o monitorean a los padres de familia que están en una situación de riesgo bastante fuerte para que ellos logren o puedan llevar a sus hijos a diversos establecimientos de salud. O sea,
Los padres tienen que garantizar que a sus hijos no les falten las vacunas, que estén bien alimentados, y el Estado por esa atención les da un incentivo económico, ¿no? Sin embargo, con la pandemia este programa ha sido afectado, se estaría dejando de lado un grupo importante de hogares. Distritos urbanos con bajo nivel de ingresos, por ejemplo, no son parte de estos programas. Luego también hay ausencia de gestores locales y no manejar lenguas distintas al castellano. Todavía continúa siendo una dificultad para acceder a estos servicios, ¿no? Que lamentablemente todavía están diseñados para un determinado tipo de hogares y no para la diversidad que tiene nuestro país. Y luego el tema del SIS, que es el Sistema Integral de Salud, también es ofrecido por el Estado, donde todo niño tiene acceso a atención de salud, a crecimiento y desarrollo, etcétera, ¿no? Muchos niños ahora están incorporados en este sistema, pero, por ejemplo, cuando hay casos graves, cuando los niños necesitan operación, intervenciones mucho más especializadas, ahí es el cuello de botella, ¿no? Todavía no hay un servicio que sea satisfactorio o adecuado a las necesidades más específicas que tienen los niños, ¿no? Entonces, como ven, también con estos tres programas, que fácilmente uno puede decir que el derecho a la protección de los niños en Perú está garantizado, también tiene sus dificultades y con la pandemia han sido fuertemente afectados. Luego está el derecho a la protección integral, ¿no? Y vivir libre de toda forma de violencia. Este quizás es uno de los derechos que han sido más afectados con la pandemia, pero también ha permitido visibilizar un problema que ha estado por años arraigado en nuestra sociedad. El tema de la violencia hacia los niños, hacia las niñas sobre todo, vinculados al tema del abuso sexual. Según datos de NARES y el propio Ministerio de Educación, la violencia o niños que han sido víctimas de violencia física hay un 52%, psicológica un 80% y sexual un 32%. Lamentablemente en nuestro país, y quizás también esto sea también quizás también sea algo similar que ocurre en Bolivia, los principales perpetradores son miembros de la propia familia, ¿no? Menos del 5% busca ayuda en instituciones. Lamentablemente hay mucha desinformación, miedo, no se cree en la justicia, lamentablemente, ¿no? 56.532 niños peruanos son atendidos en centros de salud por causas de violencia, es decir, por haber sido abusados sexualmente, por haber sido maltratados y golpeados. Solo 10.477 denuncias por violencia hacia niños han sido registrados, ¿no? Eso también es un gran problema en nuestro país, la impunidad, ¿no? Los perpetradores pueden estar libres porque no hay una cultura de la justicia, no hay una cultura de sanción, ¿no? Entonces, esa es una gran debilidad que no permite que los que causan daño a los niños paguen por lo que han cometido, ¿no? Entonces, eso también hace que la violencia hacia los niños continúe porque se sienten que nadie les va a hacer nada, ¿no? Y otro tema importante también que tiene mucho que ver con lo que mencionaba al inicio de la presentación sobre el tema socioemocional, cómo la salud mental, cómo el derecho a la salud de los niños han sido fuertemente afectados. Tiene que ver mucho también con la situación de convivencia escolar. La violencia que ahora vemos en las escuelas tiene mucho que ver con los factores socioemocionales, ¿no? Más del 60% de niños, niñas y adolescentes han sufrido maltratos físicos o psicológicos en la escuela. Y esta data lo podemos nosotros corroborar con las intervenciones que nosotros hacemos en nuestras escuelas, donde encontramos casos desde violencia y acoso escolar hasta temas de violencia física propiamente, ¿no? Más del 40% de niños, niñas y adolescentes solicitaron ayuda a sus padres o profesores.
el Ministerio de Educación en un portal, que ellos tienen un portal, el Ministerio tiene un portal, un aplicativo donde se puede registrar las incidencias que ocurren en las escuelas. 39.926 casos de violencia reportados en el CIS, solo los reportados, porque también hay casos en que no son reportados, ¿no? Y el 23% de casos cuyo agresor era un personal del colegio fue por violencia sexual, ¿no? Entonces, estas datas, por ejemplo, nos dicen mucho de cómo lo socioemocional, el derecho a la salud mental, ha sido afectado por la pandemia, hay problemas de depresión, de ansiedad, las habilidades socioemocionales están poco desarrolladas, lo cual hace que la convivencia escolar sea bastante conflictiva y se lleguen a puntos o casos donde haya bullying y violencia escolar. Y también vemos casos, lamentablemente, de personal docente en algunas escuelas que ejercen violencia hacia los niños y en algunos casos llegan hasta el abuso sexual. Ahora, en cuanto al impacto de las desigualdades de género, todavía en nuestra sociedad y sobre todo en la niñez, en las familias que tienen niños, todavía está arraigada esta idea de los roles de género que están bastante normadas, por llamarlo así, ¿no? Las tareas de cuidado ahí sobrecargan las niñas y adolescentes mujeres. Las adolescentes mujeres destinan 8 horas a estas tareas, mientras que sus pares masculinos se les asigna solo 3 horas, ¿no? Ahí nomás podemos ver las diferencias. En la pandemia, las mujeres destinaron un 23% más de su tiempo extra. El peso de las normas sociales. 6 de 10 personas priorizan en las mujeres el rol de la madre y esposa por sobre otras aspiraciones de ellas. 3 de cada 10 justifica el acoso por solamente como una mujer se viste. Lamentablemente todavía sigue siendo una justificación para acosar sexualmente. Todavía es una justificación para ejercer violencia sexual sobre las mujeres, sobre todo las niñas y adolescentes. También un problema que hemos visto en el Perú también bastante importante y que es necesario atender es el tema de las uniones tempranas y la maternidad adolescente. 8 de cada 10 adolescentes está ya vinculada ya tiene vínculo, relación. 6 de 10 adolescentes mujeres en unión ya experimentó violencia de pareja, ¿no? La violencia de género ya se está desarrollando desde la adolescencia. El número de adolescentes madres mayores de 15 años aumenta cada año. La unión temprana y maternidad adolescente obviamente irrumpe el proyecto de vida, ¿no? Bueno, en este resumen, de alguna manera, que he realizado de los principales derechos que han sido afectados y de cómo ahorita estamos viviendo la situación de la niñez y adolescencia, tenemos que identificar algunos elementos que van afectando el ejercicio pleno, ¿no? De esto que les he ido con cifras, con data, cómo va afectando el ejercicio pleno de los derechos. Uno es la cultura patriarcal. Definitivamente todavía tenemos roles de género bastante marcados, que son parte de las prácticas familiares y que todavía no permite una valorización en igualdad de condiciones entre los niños y las niñas. Otro elemento bastante importante todavía que vemos que existen en las instituciones que se supone deben proteger y garantizar los derechos es el tema del paternalismo social, ¿no? Todavía hay una mirada de pensar que solamente hay que protegerlos y no ver que ellos también tienen propuestas que hacer, los niños, que tienen voz y palabra para poder decir qué es lo que ellos quieren, cómo quieren, porque hasta ahora las políticas han tenido ciertos sesgos, ¿no? Con poca parte, se construyen a veces las políticas desde la mirada del adulto, ¿no? La administración de justicia mismo, hay muchos jóvenes que son, lamentablemente, son infractores.
pero los centros donde estos chicos son acogidos muchas veces terminan agudizando más la violencia que quizás por temas familiares, por condiciones sociales, económicas y culturales han venido arrastrando estos jóvenes. Entonces, en vez de ser, digamos, un espacio para poder mejorar y tener un proyecto de vida, se convierten más bien en reforzadores de la violencia. Y el sesgo del adulto, ¿no? Que ya lo he ido mencionando también, ¿no? Todavía las políticas, los programas, muchas veces, nosotros mismos como ONG a veces caemos en esta cultura o en este sesgo, ¿no? Que es más de adultocentrista, sin pensar que los niños son sujetos de derechos, que son el centro y que ellos también tienen una posibilidad y tienen condiciones para poder decir lo que a ellos les conviene en sus vidas, ¿no? Y tener la palabra, tener propuestas también, sea en los espacios más pequeños como en los espacios a nivel local, regional y hasta nacional. Entonces, estos 4 elementos, digamos que a la par de las condiciones económicas, sociales, políticas, estos 4 elementos están también afectando que las políticas que se han propuesto o que se pretenden implementar no logren en que los niños ejerzan sus derechos. Bueno, a todo lo que he mencionado, si bien también yo he mencionado que hay mucho avance a nivel nacional, desde la ratificación en 1990 de la Convención por los Derechos del Niño, tenemos un marco legal. Es increíble lo que nos dicen, ¿no? Que Perú tiene un marco legal espléndido. Quizás a nivel de Latinoamérica va en temas de derecho y temas legales están a la avanzada, como dicen. Sin embargo, en la aplicación de las mismas, todavía adolecemos de una gran lentitud, pero sobre todo una escasa comprensión desde los que tienen que implementar esas políticas, ¿no? Hay logros importantes, ¿no? Por ejemplo, antes no teníamos un ministerio de las poblaciones vulnerables, no teníamos espacios o centros donde se podían atender a los niños. Definitivamente hay un avance significativo en la garantía de los derechos a la vida, la identidad, la salud y la educación. Pero también hay muchos casos, y lo ven los datos que he mencionado, que no todos los niños, sino todas las niñas y adolescentes en Perú disfrutan de una infancia plena. Todavía, por ejemplo, tenemos problemas de trata de personas, todavía tenemos problemas de embarazos adolescentes, que dicen mucho de cuánto todavía nos falta por avanzar, ¿no? Hay todavía inequidades que tienen que ver mucho, y aquí seguramente también con Bolivia compartimos esta problemática que tiene que ver con el lugar de residencia. Por ejemplo, en Perú, si un niño vive en una zona rural bastante pobre, con poco acceso a educación, salud, habla un idioma que no es el castellano, definitivamente va a tener menos oportunidades para lograr su desarrollo y lamentablemente no va a poder ejercer sus derechos. Y eso es todavía una persistencia y algo que todavía el Estado, las instituciones todavía no logran comprender. La anemia, como ha mencionado, en niños, niñas de 6 a 35 meses todavía continúa siendo un problema, ¿no? En los momentos más claves del desarrollo del niño. El embarazo adolescente también por el escaso acceso a los servicios de salud, por desinformación, por no hay una adecuada educación sexual en las escuelas. Todavía tenemos bajos logros de aprendizaje en primaria y secundaria. La violencia en sus diversas formas es un problema latente, permanente en nuestros niños. Ahora, con el mayor acceso a las tecnologías de la información, esta cultura, esta mirada patriarcal, los roles de género bastante acentuados, todo eso se confabula para que la violencia se vaya reforzando, ¿no? Desde la violencia sexual, el acoso cibernético también, que ahora es un gran problema,
Pero también hay un programa, una gran limitación que tienen los niños, tiene que ver mucho con esta última idea que mencioné de los elementos que afectan el ejercicio de los derechos, que todavía los chicos no tienen muchos espacios de participación para proponer ideas, para proponer alcances que permitan mejorar su situación. Todavía los adultos miramos a los niños como personas que no son capaces de formular algo en beneficio de ellos mismos, ¿no? Entonces, esa mirada todavía no nos permite crear mayores espacios para que ellos puedan participar y dar su voz. Ahí. A ver, creo que me confundí. Ahí está. A ver. Este año cumplimos 33 años, hay avances, como hemos dicho, en el ejercicio de los derechos, un marco legal importante que tenemos. Sin embargo, hay una agenda de pendientes que aguarda por atención, por una real participación coprotagónica, ¿no? Codecisora, como mencionaba, de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es un derecho, el derecho a la participación es un derecho importante. La cultura global en nuestros países sobre derechos humanos aún no logra superar este grave vacío y quebrar la cultura adultista que aún está vigente, ¿no? Eso creo que es una gran limitación todavía que tenemos acá en Perú. La Convención de los Derechos de los Niños todavía es insuficiente, conocida aún, es poco tomada en cuenta como tal por los funcionarios del Estado y en general por la gente común adulta, ¿no? Y ello muy en particular en el mundo andino y amazónico rural. Eso es lamentablemente todavía nuestro desafío, ¿no? Sensibilizar y que los funcionarios del Estado, las instituciones del Estado estén dentro de las poblaciones más olvidadas, digamos, ¿no? La irrupción de los derechos de los niños constituye un llamado de urgencia de la reforma del Estado. Definitivamente, las necesidades que tienen los niños implica un Estado renovado, un Estado que se autoexija para brindar no solo políticas, sino programas, proyectos acordes a las necesidades de los niños, ¿no? Y que pueda ser garante de los derechos, porque esa es la función del Estado, ¿no? Las infancias en vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, estos centros donde están los chicos que están privados de su libertad, los migrantes también, que en Perú ahora va incrementándose, son insuficientemente atendidos. Nosotros podríamos decir que en años anteriores a la pandemia supuestamente estábamos en un éxito macroeconómico, ¿no? De años. La pobreza y la vulnerabilidad continúa y la pandemia nos lo ha puesto así muy evidente, ¿no? Pero hay mayor vulnerabilidad en el ámbito rural con la población indígena y originaria y los migrantes ahora. Bueno, eso es lo que puedo compartir y quizás sea motivo para que podamos conversar. Quizás hay algo similar a lo que ocurre en Bolivia, que también podríamos ir compartiendo, ¿no? Porque para mí también sería muy interesante conocer cómo están los derechos también en Bolivia y ver qué similitudes, qué recurrencias hay con nuestra experiencia. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, licenciada Rosa Agama.